Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Quiero empezar con un testimonio personal que me une a esta parroquia de Corpus Christi. Como decía el padre Fabián en su síntesis, yo estudié física pura y matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, que no está muy lejos de aquí. Cuando el llamado vocacional empezó a hacerse fuerte, yo venía mucho a esta parroquia. Especialmente venía a la adoración eucarística y a visitar el sagrario. La imagen de nuestro querido padre Juan Aymar, que es el fundador de los sacramentinos y que es la gran inspiración para esta parroquia, esa imagen acompañó largos ratos de oración. Y yo puedo decir que fue a los pies del sagrario, y particularmente en esta parroquia, donde se tomaron algunas de las decisiones más importantes. Yo no terminé la carrera de física, dejé el trabajo que tenía, que también estaba relacionado con algún lugar aquí cerca, y esa decisión fue empujada por el amor de Dios, que en ninguna parte brilla tanto, en ninguna parte nos acompaña con tanta ternura, cercanía y eficacia como sucede en el Santísimo Sacramento. Así que es muy importante que todos renovemos, acrecentemos nuestra fe en lo que Cristo puede hacer a través de su presencia eucarística. Y para Él yo sí pido, yo sí reclamo el más fuerte y amoroso aplauso. Mis amados hermanos, hemos sido convocados hoy para compartir una reflexión sobre los desafíos de la familia ante la modernidad. Como es costumbre, siempre invito a las personas a que tomen algunos apuntes. Si no tiene otro lugar donde hacerlo, le puede servir su celular, que por supuesto estará ya en silencio. Porque lo primero que debemos aclarar es que no hay una sola modernidad, sino que podemos decir que hay por lo menos cuatro sentidos principales de la palabra modernidad, y cada uno de ellos tiene un impacto en la familia. En buena hora, la pastoral familiar de aquí, de la parroquia de Corpus Christi, ha querido que tengamos esta reflexión. Porque lo que le suceda a la familia le va a suceder a toda la sociedad. Las decisiones más importantes para un país muchas veces no se toman en el Congreso. Las decisiones más importantes no se toman en el despacho del señor presidente o del ministro de Defensa. Las decisiones más importantes para el futuro de un país las toman cada uno de ustedes en esos lugares que se llaman sus hogares, y junto a esas personas que se llaman su familia. Ahí se toman las decisiones más importantes, y se lo voy a demostrar con dos ejemplos muy sencillos. Una desgracia que cayó sobre este país fue la aprobación del asesinato de niños por medio de una ley que permite abortar, incluso con subsidio. Se dieron unas justificaciones, que es lo que siempre hacen estas multinacionales de la muerte. Se empieza con unas justificaciones, que el caso de violación, el caso de malformación genética,
el caso de peligro de la salud de la madre. Siempre se empieza con eso y siempre se termina en lo mismo: asesinato masivo y gratuito subsidiado por el Estado. Pero a pesar de que las altas cortes y a pesar de que el Parlamento, el Congreso de Colombia apruebe eso, ¿usted se imagina qué sucedería si esas empresas de muerte, que son los abortuarios, no reciben clientes? Son empresas, no nos digamos mentiras. La empresa que asesina niños, la más grande del mundo, se llama Planned Parenthood y fue fundada en Estados Unidos y tiene allá sus filiales. Planned Parenthood le puede prometer a los candidatos presidenciales de ese país, les puede prometer más de $40 millones en solo propaganda, en labores de lobby para esos grupos. Si tú tienes $40 millones, que son algo así como 130,000 millones de pesos, solo para hacer propaganda, para una sola campaña presidencial, ya me dirás tú cuánto dinero maneja esa gente. Son máquinas, son empresas. El aborto es una empresa. Pero esa empresa, como toda empresa, necesita clientes. ¿Qué pasa si las niñas, qué pasa si las jovencitas en Colombia no van a esas empresas? Llega un momento en el que quiebran, como toda empresa, porque ellos se alimentan de sangre de feto. Cuando se acaba el cliente, se acaba la empresa. De manera que nosotros tenemos que presionar en el Parlamento, tenemos que seguir presionando para que se deje de asesinar niños. Y tenemos que luchar por la defensa de la vida en todas sus expresiones. Eso significa también luchar contra la eutanasia y luchar contra todo lo que suponga desprecio o disminución de la dignidad humana. Esa es una lucha, pero la lucha más importante sucede cuando las jóvenes dejan de ir allá. Entonces, alguien tiene que pagar esos sueldos, porque hay médicos que están recibiendo sueldos. Ellos reciben una cuota por feto asesinado. Si ellos dejan de recibir esas cuotas, si ellos dejan de recibir ese dinero, su negocio se les acaba. O sea, ¿y dónde van a estar las decisiones de esas chicas? ¿Esas decisiones dónde van a suceder? Pues van a suceder en el corazón de ellas. ¿Y con qué criterios van a obrar ellas? Con los criterios que reciban en sus familias. O sea que el Congreso de la República puede tener algún poder, o el presidente de turno puede tener algún poder, pero el poder grande lo tiene la familia. Y si la familia reclama el poder y si la familia hace efectivo su poder, entonces empiezan a suceder cosas maravillosas. Esto que estoy diciendo, que es solamente un ejemplo y todavía no hemos entrado en materia, esto que estoy diciendo, mis amigos, es solo para demostrar el poder que tiene la familia y es algo que ya está sucediendo. Algunos de los estados del sur de los Estados Unidos de América han tomado esas decisiones, han atacado al mismo tiempo por el lado de las leyes y sobre todo quitándoles clientes. Llega el momento en el que los abortuarios tienen que cerrar y tienen que irse a otra parte. Y las otras partes a donde se están yendo son nuestros países, pero no van a lograr nada con nosotros si nosotros tenemos familias robustas. Si ustedes forman familias sólidas, familias que están preparadas para estos tiempos y para estos desafíos, sus negocios no les van a funcionar. Y si el negocio no les funciona, les toca hacer lo mismo, cerrar y largarse. Nosotros no le deseamos mal a nadie. Nosotros como creyentes, como cristianos católicos, y en este caso, este servidor de ustedes como sacerdote, yo no le deseo mal a nadie. Pero hay negocios que tienen que hundirse, hay negocios que tienen que quebrarse. El negocio maldito de la droga tiene que quebrarse. El negocio maldito del aborto tiene que quebrarse. Y hay muchos otros negocios que tienen que hundirse para que se salven los que hoy están recibiendo dinero de esos negocios. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tenemos? Cuando muchas veces las altas cortes, una corte constitucional, le da la espalda al pueblo colombiano, cuando nuestros congresistas no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en cosas elementales, ¿dónde está el verdadero poder? Está en ustedes, en las familias.
Y por eso es maravilloso todo lo que impulse la familia, todo lo que haga fuerte a la familia con convicciones reales. Es un paso en la dirección correcta. No tengan miedo de ser verdaderas familias. Hoy hay demasiadas personas que tienen demasiado miedo, demasiado. Estamos viviendo en una época en la que los papás les tienen miedo a los hijos. No los hijos a los papás, lo cual también estaba mal. El miedo no debe ser la ley que maneje la familia. Pero vivimos en un tiempo en el que los papás le tienen miedo a los hijos. Y eso es parte de una gran estrategia que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Así que realmente estoy feliz de que esta parroquia abra ampliamente sus puertas. Estoy feliz con esta pastoral familiar y estoy feliz con la presencia de cada uno de ustedes aquí. Porque vamos a aprender un poco más sobre lo que está sucediendo y sobre cómo deben prepararse las familias para estos tiempos sin renunciar a su vocación y sin renunciar a ser el poder. Ningún negocio puede subsistir sin clientes y tenemos que hacer que caigan uno tras otro cada uno de los negocios que están envenenando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños. Y se puede lograr en el nombre de Cristo. Mis hermanos, ¿cuáles son las modernidades de las que vamos a hablar? La palabra modernidad alude a varias cosas y aquí vamos a hacer referencia a 4 sentidos de la palabra modernidad. ¿Cuáles son esos 4 sentidos? Mira, vamos a hablar de la modernidad tecnológica. Vamos a hablar de la modernidad social. Vamos a hablar de la modernidad lingüística, que tiene una gran importancia y casi nadie habla al respecto. Y vamos a hablar sobre la modernidad teológica, sobre el tema de la modernidad en la iglesia, que también tiene su impacto por los tiempos en los que estamos viviendo y especialmente por las pretensiones que algunos grupos tienen dentro de la Iglesia Católica. Por supuesto, y debo decirlo por adelantado, nosotros con verdadero espíritu de fe oramos todos los días, con profunda convicción y con profundo amor, oramos por el Papa Francisco, absolutamente todos los días. Ustedes no pueden encontrar en mi vida un solo día desde que él fue elegido en que yo haya dejado de orar por él. Y nosotros sabemos que alrededor del Papa se construye la unidad, pero necesitamos, por supuesto, que la oración haga maravillas también en él, como tiene que hacerla en cada uno de nosotros. Entonces ya se las aprendió: modernidad tecnológica, modernidad social, modernidad lingüística y modernidad teológica. Empecemos por la más fácil y la que tiene mayor impacto, por lo menos desde el punto de vista de la visibilidad. La modernidad tecnológica se refiere a todo lo que la tecnología ha cambiado nuestras vidas. En cada una de estas modernidades vamos a hablar de cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes que tiene, desde el punto de vista de la familia. Después de que hablemos de las 4 modernidades, entonces vamos a referirnos a algunas estrategias generales de las familias. Créanme que a todos nos va a tocar una lucha muy fuerte, pero sí podemos vencer. Y precisamente personas como este servidor estamos precisamente para darles fuerza a ustedes y quizás alguna luz para esa batalla en la que muchos ya se encuentran. La modernidad tecnológica pues se refiere a la aplicación de la ciencia para el mejoramiento en general, para el mejoramiento de la vida humana. ¿Qué ha traído la tecnología? Pues ha traído básicamente calidad en muchas cosas de nuestra vida. Si nosotros podemos tener agua potable, si nosotros podemos tener servicio telefónico, si nosotros podemos hablar con un pariente o un amigo que está en otro continente, si tú con tu WhatsApp puedes tener un grupo de personas que están geográficamente muy distantes, todo eso se lo debemos a la tecnología. Pienso mucho en los temas de salud. Mi madre, que Dios tenga en su reino, murió hace 10 años, casi 10 años. Y una vez le pregunté a mi mamá: ¿quisieras
irte a otra época de la historia o quisieras volver a algún momento de tu vida? Se queda pensando unos instantes y me dice, creo que no. Y me dice, he vivido cada etapa como tenía que vivirla. Entre paréntesis, no mucha gente puede decir esas mismas palabras, pero ella la podía decir, gloria a Dios. Y luego me mencionó el caso de la salud. Imagínate devolverte a una época de la historia en la que no había antibióticos. Es algo realmente trágico. Imagínate devolverte a una época de la vida en la que la medicina estaba supremamente atrasada en muchas cosas. Atrasada con respecto a nosotros. De manera que la tecnología ha traído calidad en muchos aspectos. Casi no podemos encontrar una dimensión de nuestra vida que no haya sido tocada por la tecnología. Y en muchos casos ha traído dos palabras que son calidad y comodidad. Esas son ventajas, en muchos sentidos son ventajas. El otro día estaba viendo un documental sobre exoesqueletos, es decir, estructuras exteriores al cuerpo humano que sirven para ayudar en el caso de personas que tienen limitaciones o sirve para dar mayor fuerza a personas que tienen ciertos oficios o trabajos. Lo que más me impactó fue uno de estos exoesqueletos que sirve para que una persona completamente paralítica en sus piernas pueda andar de manera vertical por todas partes. Y entrevistaban a este hombre, este paralítico, y él decía, mi vida ha cambiado radicalmente, porque cuando tú tienes que estar sentado todo el tiempo, tú te acostumbras a ver a todos los demás capaces de otras cosas y en ciertos sentidos superiores a ti. El solo hecho de poder estar vertical, aunque sus piernas no le funcionan, es un gran adelanto. Podíamos dar centenares, miles de ejemplos. La tecnología trae grandes ventajas, pero la tecnología trae inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes que está trayendo la tecnología? Vamos a mencionar algunos y veamos el impacto que esto tiene en las familias. Estamos perdiendo la capacidad de leer. La información visual de tal manera nos ha, podemos decir, inundado, que tenemos poca capacidad de leer. Leer un libro completo. Eso ya suena un poco extraño en algunos oídos. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un libro completo? Como decían en mis tiempos, de pasta a pasta. Estamos leyendo menos. Además, el exceso de visualización es algo que ya aparece en la Biblia con sus peligros. En algunas cosas es más poderosa la vista que el oído, pero para el cerebro humano el oído a veces es más poderoso que la vista. Eso se demuestra fácilmente. Si yo te presento una película, por ejemplo una película, digamos, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, las imágenes escogidas por el director son las que van a quedar en tu recuerdo. Pero si yo te cuento la pasión de Cristo, por ejemplo, leyendo en voz alta los evangelios, como hace la iglesia en Semana Santa, si yo te cuento la pasión de Cristo, tú no solo tienes que hacer un trabajo, que es entender el relato, sino otro trabajo, que es crear tus propias imágenes. Y resulta que las imágenes que tú creas, ese esfuerzo adicional, cuando tú tienes que crear tu propia imagen, cuando tú tienes que suponer, hacen que tú mismo tengas que entrar en la imagen que creas. De manera que parece increíble, pero es muy posible que algunos relatos hablados tengan más fuerza que los relatos visuales. No todo es ventaja cuando hay mucha visualización. Detrás de la pérdida o disminución de la capacidad de lectura vienen otras pérdidas. Viene, por ejemplo, una pérdida de comunicación. Nos está costando trabajo comunicarnos. Muchas personas simplemente han perdido la capacidad de decir cómo se encuentran. Pregúntele usted a su hija adolescente, pregúntele usted a su hijo, que es un joven estudiante, pregúntele cómo está y obsérvelo sin juzgarlo, observe cómo tiene que hacer mucho esfuerzo y finalmente parece que no logra explicar cómo está. Es decir, hemos perdido el vocabulario básico de las emociones humanas.
porque las emociones han sido reemplazadas por imágenes que además son imágenes enlatadas. Entonces perdemos la capacidad de hablar. El otro día estaba atendiendo en confesión a un joven de unos 15, 16 años. Fue una experiencia fuerte. No porque tuviera que decir pecados demasiado escandalosos o graves, sino ver a este hombre. Mira, no me lo tomes a mal, pero yo llegué a pensar que tenía dificultades cognitivas o cerebrales. No, es un muchacho enteramente normal, por lo que entendemos hoy de una persona normal. Pero la gente ya no sabe expresarse. Porque resulta que para poder expresarte tú tienes que tener todo un léxico emocional. ¿Estás disgustado o estás decepcionado? ¿Estás iracundo o estás indignado? ¿Estás feliz o simplemente tienes mucho placer? Esas son distinciones sutiles, pero ese tipo de distinciones sutiles son las que uno aprende en el ejercicio de la conversación y las que uno aprende en el ejercicio de la lectura, sobre todo cuando se leen obras clásicas, obras profundas. Cuando tú estás metido solamente en el mundo de los videos, en el mundo del TikTok, en el mundo del Snapchat, cuando lo más profundo que tú ves en el día son las historias, acuérdate cómo se pasan las historias en todos los programas, en Facebook, en Instagram, en lo que sea. Cuando eso es lo más profundo que tienes en el día, tú detectas emociones, pero no las puedes expresar. El primer don que le dio Dios al ser humano fue la palabra. Le pondrás nombre a todo. Eso le dijo Dios a Adán. Le pondrás nombre a todo. Estamos perdiendo esa capacidad. Entonces, si perdemos la lectura, si perdemos la conversación, si perdemos el vocabulario emocional, lo siguiente que perdemos es la capacidad de argumentación. Este servidor de ustedes lo ha vivido de una manera, muy patente, muy patética casi. Lo he tenido que vivir con intensidad, pues por mi presencia en redes sociales. Ustedes se dan cuenta cómo hemos empezado esta conferencia, hablando abiertamente en contra del aborto. Cuando tú hablas en contra del aborto en un templo católico con personas como ustedes, la inmensa mayoría de la gente, si no todos, están de acuerdo. Pero cuando tú tienes una cuenta en Twitter, si tú tienes una cuenta en Twitter y hablas en contra del aborto, la gente empieza a maldecirte. Cura desgraciado, inquisidor, troglodita, dinosaurio, pederasta, pedófilo, homófobo. Pero lo que tú te das cuenta cuando empiezan a acusarme de pedofilia, cuando empiezan a acusarme de ser homófobo o cualquier estupidez, tú te das cuenta que son simplemente personas que están ladrando. Están gritando, pero no están argumentando. Han perdido la capacidad de argumentar. Además, los supuestos argumentos que presenta la gente son de una superficialidad escandalosa. A mí me asombra muchísimo cuando uno habla de temas tan serios como la eutanasia, o uno habla de temas tan serios como la defensa de la familia tradicional, y alguien responde: pero por favor, padre, ya estamos en el siglo XXI. Y yo digo, o sea, por tu tono parece que hubieras dicho algo, pero no has dicho nada. ¿Qué pasa con que estemos en el siglo XXI? En el siglo XI estaba mal pegarle un puño en la cara a una persona que me encontré por la calle y que no tiene nada que ver conmigo. En el siglo XVI estaba mal pegarle un puño en la cara a una persona que me encontré en la calle y que no tiene nada que ver conmigo. En el siglo XIX estaba mal pegarle un puño en la cara a cualquier persona que me encontré en la calle y no tiene nada que ver conmigo. Y en el siglo XXI está mal que yo le pegue un puño en la cara a cualquier persona que me encontré en la calle y que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué tiene que ver el siglo XXI en esto? Pero la gente cree que ha dicho argumentos. La gente agarra cualquier palabra, sobre eso vamos a hablar en la modernidad lingüística. La gente agarra cualquier palabra y creen que están diciendo un argumento. Hay una serie de palabras que yo las llamo palabras bandera, que son como palabras fetiches, son como palabras mágicas en los labios y en el corazón y en la mente de mucha gente. Hay gente que cree que puede soltar la palabra tolerancia y ya quedó dicho todo. Ya dije la palabra tolerancia. O sea, hubiera también podido decir Shazam.
Y ya dijo Shazam, y ya yo debo callarme. Dijiste tolerancia, ¿y qué pasa? Seguimos hablando. ¿Cuál es el problema? Yo creo que en ese sentido los estudios de ciencia y de matemáticas me han servido mucho, porque si hay algo a lo que uno se acostumbra en la matemática es a distinguir muy claramente lo que es un teorema de lo que no es un teorema, y lo que es una demostración de lo que no es una demostración. A ver qué cara harías tú si yo te digo, mire, por una línea recta, tomamos una línea recta y tomamos un punto exterior a la línea recta. Quiere decir que por ese punto solo puede pasar una paralela a la primera línea. Y tú dices, un momento, depende de qué geometría tú quieras construir. Si vas a construir una geometría euclidiana, la geometría euclidiana está definida exactamente por eso. Por un punto exterior a una recta solo pasa una paralela. Pero si tú vas a definir una geometría tipo Lobachevsky, entonces resulta que no pasa ninguna línea. Y si va a ser una geometría tipo Riemann, entonces pues te vas a encontrar que pasan muchísimas. O al revés, me confundí entre Riemann y Lobachevsky, me disculpan. Entonces, según Lobachevsky pasan muchas paralelas y según Riemann no pasa ninguna. Ya está. Y entonces yo te digo eso y tú dices, pero por favor, estamos en el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver eso? Y resulta que nuestros jóvenes viven de ese tipo de argumentos. Les sueltan la palabra igualdad, 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 igualdad. Y la igualdad es algo sacrosanto, es decir, la veneración, la adoración que nunca tuvo esa muchacha frente al Santísimo Sacramento, sí la tiene frente a la igualdad. Pero tú has entendido que la igualdad tiene un campo de aplicación y otro campo de no aplicación. Tú has entendido que la igualdad no significa siempre un factor de humanización. ¿Cómo así? Claro, si tú tienes una persona que tiene una intolerancia absoluta al gluten y tienes otra persona que no tiene problema de intolerancia al gluten y tú aplicas un criterio de igualdad y el criterio de igualdad es un pan de trigo para todos, entonces le dañaste al celíaco, le dañaste al que tiene el problema de gluten. Entonces, ¿la igualdad en qué consiste? No me venga aquí a complicar. ¡Shazam! Y ya, quedó solucionado todo. Ese es el resultado de perder la capacidad de argumentación. La gente no está pudiendo argumentar. Y la pérdida de la capacidad de argumentación afecta muchísimas cosas, muchas cosas. ¿Por qué? Pues te lo resumo en esto: afecta toda la vida moral de las personas. Me decía una amiga que entró a estudiar a una universidad de Bogotá, bastante prestigiosa, bastante costosa. Me decía que en el primer semestre ella tenía un total de unas 8 compañeras que eran pro vida. 5 semestres después, la única que quedaba era ella. Resulta que la gente está perdiendo la capacidad de argumentación. Bueno, hay muchos filósofos que han hablado de esto. Entonces, la tecnología hay que manejarla con cuidado o nos maneja a nosotros. Si nosotros no gobernamos la tecnología nos gobierna. Y si fuera la tecnología entendida como una especie de deidad, no sé si nos iría mejor. El problema es que detrás de la tecnología hay grandes intereses, muy grandes intereses. Entonces, con la modernidad tecnológica hay que tener bastante cuidado, porque la tecnología no es un remedio infinito. La gente de la Ilustración, de la época de la Ilustración, estoy hablando del siglo XVIII, forjó un mito, el mito del progreso infinito a la base de la ciencia. Nos ha costado mucho trabajo descubrir las grietas y descubrir las consecuencias
pésimas que trae esa idolatría de la ciencia. Y sin embargo, muchas personas siguen padeciendo ese tipo de ideas. Entonces, primera advertencia: modernidad tecnológica tiene muchas cosas buenas, mejora la calidad, mejora la comodidad, pero hay que tener cuidado. Tener cuidado significa que ya, por ejemplo, en Francia están prohibiendo los celulares en las escuelas. Tener cuidado significa que tiene que haber horarios y tiene que haber restricciones, pero por encima de eso, tiene que haber diálogo. Y nos vamos a dar cuenta que una de las grandes respuestas en términos de familia es: tiene que haber diálogo, mucho diálogo. Y a los niños y a las niñas, por supuesto, hay que entrenarlos para que sean capaces de dialogar. Y el entrenamiento empieza desde que son bebés. Tú eres, además de muchas otras cosas, querido papá, querida mamá, tú eres responsable de que tu hijo adquiera el suficiente vocabulario emocional para después poder conectar contigo. Porque cuando lleguen los tiempos de adolescencia, si esa tarea no se ha hecho, créeme que va a ser demasiado difícil y no está garantizado el buen resultado. Bueno, ahí tenemos un abrebocas, eso es modernidad tecnológica. Pasemos a la otra modernidad, segunda, es la modernidad social. La modernidad social es algo que se puede discutir. Se puede discutir si realmente ha habido un avance social o no. Hay muchos flancos desde los cuales se puede criticar la idea de que la sociedad humana va avanzando. A veces parece que vamos más bien retrocediendo, por lo menos en algunas cosas. Pero no cabe duda de que los tiempos en los que vivimos cuentan con algún inventario importante de recursos y de acuerdos sociales que son valiosos. Si nos preguntamos, por ejemplo, por modos de gobierno, yo creo que pocas personas, sí puede haberlas, pero yo creo que pocas personas dirían: tiempos aquellos de la monarquía. No creo. Yo sí me he encontrado personas que creen que el mejor gobierno es el gobierno monárquico, pero ninguno de los que yo he conocido que es entusiasta del gobierno monárquico me ha sabido responder la siguiente pregunta: ¿y quién garantiza que el hijo del rey, supongamos que tenemos un rey bueno, quién garantiza que el hijo del rey va a ser buen gobernante? Ese es un problema que se queda por fuera. En teoría, un adelanto social entonces es una forma de gobierno que trata de abrirse a la discusión de ideas y a la participación de todos los ciudadanos. Personalmente comparto la opinión de muchos que creen que la democracia en nuestra época sufre de muchas enfermedades, muchas. La principal de las enfermedades la señaló hace ya 2 siglos, ¡qué bárbaro! Qué lentos que somos los seres humanos para aprender. Pero Thomas Jefferson en Estados Unidos ya señalaba hace 2 siglos la principal enfermedad de la democracia. No son los tamales. No es la compra de votos, no es el trasteo de votos. La principal enfermedad de la democracia es la ignorancia y el desinterés del pueblo por la cosa pública. Es decir, cuando la gente no está informada de quiénes son los verdaderos legisladores y quiénes son los verdaderos ejecutivos, cuando no estamos informados de los verdaderos programas y lo que quieren y por qué lo quieren, terminamos votando por quien no es. Pero en general podríamos decir que la democracia, aunque tiene tantas enfermedades, voy a decir la frase de cajón, es el menos malo de los sistemas. Cuesta trabajo pensar en un sistema que sea más apropiado para la sociedad humana en su conjunto. Entonces vamos a contar eso como una especie de ventaja, aún sabiendo de los posibles límites que tiene. En el mismo espíritu de la democracia podríamos mencionar algo que también es muy teórico, eso no es que se esté cumpliendo mucho, que se llama igualdad ante la ley. Ahora mismo, en Estados Unidos, como es noticia mundial, pues
se están llevando a cabo los procedimientos legales en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes allá del Parlamento norteamericano. Se están llevando los procedimientos legales para ver si se quita, si se destituye al presidente actual, Donald Trump. Y una frase que se ha repetido mucho es: todo el mundo tiene que estar bajo la ley. Ni siquiera el presidente está por encima de la ley. Si el presidente hizo algo grave que está por encima de la ley, debe ser destituido. Mi punto en este momento no es si hay o no hay que destituirlo, es el principio general, que es un principio interesante. El principio de que todos debemos estar bajo la ley. Ese es un principio que podemos llamar una ventaja, un avance social. Porque lo contrario de eso es llenarnos de personas que son inmunes al brazo de la ley y por lo tanto personas que pueden hacer lo que se les dé la gana con toda arbitrariedad y sin consecuencias. Otra cosa que en principio es buena es la libertad de expresión. Por supuesto, eso también es relativo, todas estas ventajas son relativas. La libertad de expresión más o menos funciona, más o menos. Pero podemos decir que en esta época funciona mucho mejor que en otras épocas, y en un país como este y en esta época funciona mejor que en otros países y en otras épocas. Especialmente los países que han sufrido bajo el poder del comunismo son países en donde se conoce muy bien lo que es no tener libertad de expresión, lo que es no poder hablar del régimen. Por eso está el famoso ese chiste de la entrevista que le hacen a un hombre, no sé de qué país era, creo que era de Cuba, y entonces le preguntan que cómo están las cosas en la alimentación, en la salud, en la educación, en la familia, y él siempre decía: no me puedo quejar. Y entonces dice: pero ¿y por qué quiere salirse entonces? Porque quiero quejarme. Por eso quiero irme de este país, porque quiero quejarme. Entonces uno puede decir que la libertad de expresión es también una ventaja de los tiempos actuales. Es difícil decir uno: yo preferiría haber vivido en la época de José Stalin en Rusia. Es muy difícil decir algo como eso. Hay unas ventajas, pero el mundo moderno, la sociedad moderna también tiene ciertos rasgos que son muy preocupantes de cara a la vida familiar. Yo voy a mencionar varios, la lista es un poco larga, qué bueno que algunos están tomando apuntes, porque esto daría para todo un curso, lo que vamos a decir ahora. Mira la lista que vamos a hacer. Nosotros estamos enfrentando en este momento la tercera oleada del marxismo. La primera oleada es la de Marx y Engels, que es el marxismo económico y que se dirige al proletariado. La segunda, el llamado neomarxismo, fue realmente impulsado por el pensamiento de un hombre como Antonio Gramsci, aquel comunista italiano de comienzos del siglo XX. Entonces Gramsci es el primero que se da cuenta que el marxismo no debe seguirse aplicando solamente a los proletarios y a los pobres, porque muchos países jamás van a tener revolución así. Entonces Gramsci es el primero que empieza a decir, o de los primeros que empieza a decir, hay que aplicar las ideas de la revolución a otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, a los homosexuales, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, a las etnias. Ese es neomarxismo. Entonces, la segunda oleada del marxismo consiste en tratar de despertar conciencia de clase en otros sectores de la sociedad, unirlos, crear una ola y luego montarse encima de esa ola para llegar al poder. Esa es la estrategia neomarxista. Y es una de las razones por las que el feminismo toma tanta fuerza. El feminismo es tomar a todas ustedes mujeres y decirles: ustedes han sido maltratadas durante todos los siglos, llegó la hora de que esto se acabe. Por consiguiente, mujeres del mundo, únanse. El libro El Capital de Carlos Marx termina con la frase famosa: proletarios del mundo, uníos, nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. Esa es la frase de Carlos Marx, es un llamado a los proletarios. Gramsci se da cuenta que no hay que hablarle solamente a los proletarios,
Hay que hablarle a las mujeres y decirles: mujeres del mundo, ustedes han sido oprimidas. Población LGBT, ustedes han sido maltratados, únanse, yo les ayudo, yo voy a ser el senador de ustedes. Entonces yo creo la ola, me monto en la ola, subo al poder. Eso se llama la segunda oleada marxista. Pero ni siquiera la segunda oleada marxista logra todo lo que quisiera, porque la segunda oleada marxista tiene un problema, y es que en cuanto la gente empieza a descubrir el juego, entonces ya no admite tan fácilmente. Yo soy feliz cada vez que una mujer dice: soy mujer, soy feliz de ser mujer, no estoy de acuerdo con el maltrato a la mujer, pero no me siento representada por esas abortistas, por esas muestraseno. Ustedes saben que esa es la de ellas, ¿no? Un poco de mujeres ahí mostrando y mostrando, además feas. En todo caso, hay muchas mujeres que dicen: no, a mí ellas no me representan. Hay una pareja de homosexuales que son Dolce & Gabbana, los de diseño de ropa y una cantidad de cosas. Ellos son homosexuales, lo dicen abiertamente, y ellos dicen: no estamos de acuerdo con el lobby gay, no estamos de acuerdo con el movimiento LGBT. O sea, queda mucha gente, a pesar de todo lo que estamos diciendo, queda mucha gente pensante en esta tierra. Y por eso la segunda oleada marxista tampoco está funcionando. Entonces ya está surgiendo la tercera. La tercera oleada marxista no se basa en el principio básico de crear conciencia de clase en grupos menos favorecidos. La tercera oleada marxista se basa en crear anarquía, en crear pánico. Si usted siente miedo del jueves 21 de noviembre, eso se llama tercera oleada marxista. Eso se llama. Si usted dice: yo voy a tratar de encerrarme en mi casa y voy a tratar de tener alimentos en mi casa por si esto dura 2 o 3 días y necesito tener cómo defender a mi familia, quiere decir que ya le empezó el miedo a usted. Y si usted ya se llenó de miedo para el paro del jueves 21 de noviembre, todos esperamos en Dios que no suceda nada grave, y al mismo tiempo todos reconocemos el verdadero derecho a la protesta, porque nadie lo está negando. El problema es que ustedes y yo sabemos que no se trata simplemente de protestar, se trata de producir miedo, se trata de vandalismo, se trata de producir pánico. Desde este micrófono debo decir, como nos han dicho con mucha claridad los obispos de nuestra Iglesia Católica, respetamos absoluta y claramente el derecho a la protesta. Negamos que exista un derecho a destruir propiedades o vidas. Eso es lo que nosotros negamos. Pero la tercera oleada marxista es eso. Es paralizar a un país y poner a un presidente de rodillas hasta que diga: sí, voy a hacer otra constituyente. Y cuando ya va a ser la constituyente, no, esa constitución tampoco nos sirve. Claro, estoy hablando de Chile, por supuesto que estoy hablando de Chile. Entonces date cuenta, esa es la tercera oleada marxista, y nuestros jóvenes están viviendo eso. Y nuestros jóvenes, los mismos que no tienen gran capacidad de lectura, ni de conversación, ni de argumentación, están viviendo eso. Y entonces les parece un plan interesante ir a agarrar a piedra una estación de Transmilenio. Les parece que ese es un plan interesante. Además del asunto de que todos sabemos que hay infiltrados en esas marchas, y etcétera, etcétera. Entonces tú te das cuenta que ese es un factor muy potente en nuestro mundo actual. Sobre todo porque las 3 oleadas del marxismo están sucediendo más o menos al mismo tiempo. Tú te encuentras que algunas figuras políticas de la izquierda, que por otra parte tienen ideas muy buenas también, aquí no se trata de satanizar a la izquierda simplemente, pero tú te das cuenta que algunos de ellos manejan las 3 oleadas a la vez. Es decir, por una parte siguen insistiendo en los problemas tradicionales del marxismo, que es la desigualdad económica, laboral, la posesión de los medios de producción, etc. Al mismo tiempo le apuestan a la segunda. ¿La segunda cuál es? Vamos a darle fuerza a los LGBT, estamos con las mujeres, estamos con las marchas indígenas, estamos con todos ellos. Y de una vez le dan fuerza a la tercera, y hay que marchar, pero cuando ellos dicen hay que marchar, no solo es hay que marchar, es hay que salir a hacer el problema. Entonces, eso lo están viviendo nuestras familias.
Y esto está causando un impacto muy grave, porque así como las convicciones religiosas se ganan o se pierden, se afianzan o se debilitan en la juventud, lo mismo sucede con las opciones políticas. El impacto que esto tendrá a largo plazo todavía no lo sabemos. Es uno de los factores sociales que está sucediendo en las familias. Y en muchas familias los papás no hablan de política con los hijos. Grave, grave. Hay que hablar, hay que interesar por la política a todos. La política nos abarca a todos. Y la familia tiene que ser, entre otras cosas, un lugar donde se hable de política, con todas las connotaciones, los problemas de desigualdad, de injusticia, la historia convulsa que tiene nuestro país, todo eso tiene que hablarse. Otro factor de la modernidad social que impacta directamente a la familia: la presión social de los medios. Por si alguien no lo había dicho, yo creo que ya todos lo sabemos, cada medio de comunicación tiene su propia agenda. Si tú sabes, doy ejemplo de política internacional, pero eso vale para cualquier otro tema. Tú sabes que si te conectas a los canales de CNN, si tú te conectas a CNN en internet, en televisión, en cable, en satélite o en lo que sea, tú sabes que de 10 noticias de política, 7 van a ser contra Donald Trump. Ya tú lo sabes. Y tú sabes que si te conectas al canal Fox News, ya sabes que de 10 noticias de política, pues 9 serán a favor de Trump y la otra queda en discusión. Pero lo mismo vale para muchas otras cosas. Es impresionante, por ejemplo, el manejo de las imágenes, y nuestros jóvenes no son conscientes de eso. Y ustedes, papás y mamás, por favor, abran diálogo. Y como veo que también, gloria a Dios, hay varias religiosas aquí presentes, por favor, religiosas, sobre todo religiosas educadoras, religiosos educadores, ustedes tienen una responsabilidad inmensa, porque este tipo de conciencia crítica frente a los medios también hay que hacerla en los colegios, en las universidades. Usted, ya esto lo he contado varias veces, pero hay que repetirlo aquí. Hace más de 3 años sigo diariamente el canal internacional de la BBC. Yo recibo las noticias de ellos a través de un agregador de noticias, es decir, a través del canal RSS oficial de la BBC. Estoy suscrito al canal de la BBC tal cual se publica desde el Reino Unido, no una traducción, exactamente lo que sale de allá. Y les puedo garantizar, y esto lo podemos discutir con el que quiera, no pasa una semana sin que haya una noticia a favor del tema gay, a favor de transexuales, a favor del LGBT. No pasa una semana. Cada semana ellos están echando su dosis, cada semana. Ellos tienen su propia agenda, ellos saben que eso es importante que se logre. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no tiene una mente formada, y acuérdese que lo primero que dijimos es que la gente no lee, no conversa y no argumenta. Si usted no tiene una mente formada y a usted lo están bombardeando todas las semanas con este tema, no le extrañe que su hija tenga unos criterios morales completamente distintos a usted, mamá. Le están lavando el cerebro hace mucho tiempo. Hubo una época en la que usted como papá o como mamá, usted podía dejar tranquilamente a su niño de 6 o de 7 años, lo podía dejar frente al televisor mientras usted descansaba un poco y usted le ponía canales infantiles. Yo ahora realmente dudo que haya canales infantiles, o mejor dicho, sí hay canales para niños, pero son canales para hacerle algo a los niños. Y básicamente de lo que se trata es de inculcar en ellos los principios tan universales que muchos los llamamos nuevo orden mundial. Yo no sé si detrás de eso hay una especie de supersenado mundial que está manejando y moviendo todas las cuerdas, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que, como decía la presentación que amablemente hizo el padre Fabián, este servidor de ustedes ha viajado mucho. Y para mí es impresionante estar en Melbourne, en Australia, y pasar a Seúl, Corea del Sur, y pasar a Macao, cerca de China continental, y de ahí pasar a Hong Kong o a Tokio, y ver cómo en todas partes las cosas suceden del mismo modo. Es impresionante.
Es impresionante. ¿Cómo no vamos a creer que existe algo que se llama nuevo orden mundial si una persona como yo les puede decir que desde el nororiente de Inglaterra, por allá en la ciudad de Grimsby, donde estuve predicando una vez, o en Irlanda, o en Concepción, Chile, o en Sydney, o en Tokio, se están difundiendo estas mismas cosas? Entonces la pregunta es, ¿quién está preparando a los niños y a los jóvenes para esto? ¿Quién los está preparando para que ellos sepan que desde las canciones que oyen hasta los juegos que juegan, muchas veces tienen exactamente esto? Papás y mamás, ya no existen los canales infantiles, eso se acabó hace mucho tiempo. Usted tiene que saber que el día que usted deja a su niña frente al canal de Disney, le van a cambiar la cabeza a su hija, se la van a cambiar, se van a meter al corazón de su hija y la van a cambiar. Porque los planes concretamente de adoctrinamiento en contra de la mentalidad provida que es la nuestra y en contra de la familia tradicional son totales. Para decir las cosas por su nombre, ya Disney tiene en cadena de producción una serie de películas para niños normalizando en la mente de los niños todo lo homosexual. De lo que se trata es de que las próximas, usted sabe que ahora todos son series, ¿no? Todos son secuencias. Entonces en esa secuencia o en esa saga, como llaman ellos, el siguiente capítulo pues va a ser una princesa enamorada de una mujer y ya se normaliza el lesbianismo. Y después de que tu hija ha visto cómo la princesa lindísima y valiente de la película de Disney tiene su propia novia, esa hija tuya se va a preguntar por qué eso es anormal. Claro, la gente le dice a uno, padre, usted es un exagerado, padre, usted es un inquisidor, por favor, devuélvanlo a su caverna, devuélvanlo. La gente lo quiere devolver a uno a la caverna hasta que ven que pasa en la familia, hasta que ven que les pasa en la casa. Cuando ya les pasa en la casa, empiezan a decir, tal vez el padre tenía razón. La primera vez que yo hablé, no me tomen por nada, yo soy un pecador, pero hago lo que puedo donde Dios me puso. Pero la primera vez que yo hablé del imperio del lesbianismo que estamos viendo ahora, y que ya ha llegado a algunos altos puestos, incluso en Bogotá, la primera vez que yo hablé de imperio del lesbianismo fue en el año 1998 o 99. Según mis cuentas, eso fue hace 20 años. Y toda la gente siempre hace lo mismo, siempre dice, no padre, eso es usted por el celibato. A usted el celibato no le deja pensar bien, siempre es echarle la culpa al celibato. Pobre celibato. No es un problema de celibato, es un problema de si abrimos o no abrimos los ojos, y los medios de comunicación tienen un poder inmenso. Y el problema es que esto no tiene soluciones fáciles. Esto no es la solución de que entonces apaguemos internet, apaguemos televisor, apaguemos la radio, y ahí sí nos vamos todos a la caverna. No, las soluciones no son tan fáciles. Ya llegaremos al capítulo de las soluciones más adelante. Lo último que quiero mencionar sobre la modernidad social es el impacto que está teniendo especialmente en los jóvenes el tema de las redes sociales. Bueno, ustedes notan el énfasis en los jóvenes, pero es que no se puede hablar de familia sin pensar en la siguiente generación. Es lo que más nos interesa a todos. ¿Qué es el impacto de las redes sociales? A ver, uno al principio se imagina que una red social es simplemente otra manera de hacer amigos. Falso. La red social no es un modo de hacer amigos. Este servidor tiene casi 38,000 seguidores en Twitter. ¿A cuántas de esas personas reconozco yo por la calle? Y así son las otras cifras. Si Dios permite, y si va a ser para su gloria, más o menos en febrero estaré llegando a 200,000 suscriptores en YouTube. Valga la propaganda, que nadie me la cobra. Mi canal en YouTube se llama Fray Nelson. Esto se está filmando precisamente para ponerlo en ese canal, en mi canal que se llama Fray Nelson. Y les invito a suscribirse y activar la campanita. Pues bien, las redes sociales no son, óigame lo que le estoy diciendo, no son una prolongación
de las relaciones interpersonales y tampoco son un reemplazo de las relaciones interpersonales. Son otra cosa. Son ciertamente un medio de comunicación con grandes posibilidades, a veces posibilidades conmovedoras. Yo mismo me conmuevo muchas veces. Les voy a contar solo una carta, un mensaje que me llegó de una persona. Este es un señor que vive en Baja California Sur, México. Es un hombre que, según me cuenta él en su mensaje, no tiene grandes medios económicos. Entonces me manda un mensaje y me dice: Padre, quiero agradecerle por su predicación, quiero agradecerle por sus videos. Yo creo que no nos vamos a poder ver en esta vida. Yo no tengo dinero para ir a Colombia y no sé si usted un día venga a Baja California Sur. Pero quiero que sepa que si no nos vamos a ver en esta tierra, espero que nos veamos en el cielo para poder darle las gracias. Eso lo hace posible la tecnología, eso lo hacen posible las redes sociales. Hay un bien que se hace, un bien inmenso. Hay gente que hace, yo soy realmente muy chiquito en estas cosas, hay gente que está haciendo un bien inmenso. Hay sacerdotes, hay obispos, hay religiosas, hay muchos mensajes. La inmensa mayoría, no todos, porque debo ser honrado en decirlo, pero la inmensa mayoría de los mensajes de nuestro Papa me fascinan, son muy bien escritos. Él utiliza mucho Twitter. Son millones de personas que todos los días estamos recibiendo una gran riqueza ahí. Ahora bien, las redes sociales no son un reemplazo ni una prolongación de las interacciones humanas persona a persona. No son. Y esto se demuestra por varias cosas, pero vamos a mencionar solo 2 o 3. La primera es que las redes sociales presentan una distancia suficiente para que tú puedas organizarte en cómo quieres estar presente en esa red social y cómo quieres estar presente ante esa persona. Si tú estás frente a mí y vas a discutir conmigo, yo puedo ver tu cara, tu tono y puedo responderte. Si tú me escribes algo con lo que yo no estoy de acuerdo, tal vez una cosa que yo haré es decir: pero ¿cómo se le ocurre escribir esto? Pero yo me calmo, espero y entonces luego escribo. De manera que lo que tú estás viendo en las redes sociales muchas veces es una versión diferente de lo que tú tendrías de mí si estuviéramos en una interacción persona a persona. Eso quiere decir que lo que tú te encuentras en las redes sociales no es la verdad de las otras personas. El primer papa que lo dijo fue el Papa Benedicto. Precisamente en un mensaje a los jóvenes, hablando de redes sociales, les dijo: manténganse auténticos, manténganse verdaderos. Y a estas edades que uno tiene ya ha conocido demasiada gente, que si tú les miras el Facebook, si tú les miras el Instagram, es una colección de sonrisas, lugares exóticos, restaurantes de lujo, reuniones maravillosas, risas, risas, risas y más risas. Luego conoces a la persona, es amargada, es triste y lo primero que te dice es: amigos no hay, padre. Las redes sociales en ese sentido son en buena parte una gran mentira. No lo son completamente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es usar las redes sociales. El problema es cuando tú crees que las redes sociales reemplazan las interacciones humanas reales. Ese es el problema. Yo también uso redes sociales, por supuesto, como les acabo de contar. El problema no es que tú utilices redes sociales, el problema es que tú creas que eso reemplaza las interacciones humanas. Ese es el grave problema. Y el otro problema es que en las interacciones de las redes sociales, las cosas se hacen con un clic, con un tap, y tú con un tap bloqueas a una persona. ¿Cuál sería el equivalente social real de eso? El equivalente de eso sería: yo te veo pero no existes para mí. ¿Y qué pasa cuando muchos jóvenes tienen todo su mundo, casi todo su mundo de afecto en las redes sociales y les empiezan a cancelar o los empiezan a excluir? Es una tortura psicológica terrible. Si tú vas a otros países,
singularmente estoy pensando en Canadá y en Estados Unidos, el verbo cancelar, el verbo cancel es una de las peores pesadillas para la mayor parte de los adolescentes y para la mayor parte de los jóvenes, porque ser cancelado significa me quedé sin nada. Muchos de ellos prácticamente no tienen familia. Muchos de ellos hace rato se despidieron de la iglesia. Muchos de ellos solo tienen interacción social en las redes llamadas redes sociales. Y si en las redes sociales te cancelan, tú empiezas a no existir. Así de sencillo, quedaste cancelado, ya no existes. El daño psicológico es tan brutal que muchos jóvenes han desarrollado una especie de pánico a ser excluidos de los grupos de las redes sociales. La peor noticia que puede recibir una adolescente en nuestros días es que estaba en un grupo con otras 8, 10, 15 personas y armaron otro grupo donde están todos menos ella. No puede estar sucediendo, no, a mí no puede ser. Es la peor tragedia. Hicieron otro grupo y yo no estoy ahí, yo ya no existo. Eso tiene graves consecuencias, muy graves consecuencias. Además, todos conocemos también el problema de la gente que termina interactuando tan intensamente con extraños que eso trae peligros bastante graves. Hay gente que se ha metido en unos problemas afectivos y unos problemas sexuales y unos problemas que han destruido matrimonios, tan real como eso. Y todo empezó con un chat y todo empezó con una red social. Pasemos a la modernidad lingüística. La modernidad lingüística se refiere a los cambios que tiene el idioma, especialmente en nuestro tiempo. Para ser un poco breves en este tema de la modernidad lingüística, solo me voy a referir a dos cosas. Primero, a la guerra semántica. Me disculpan que haga tanta propaganda a mi propio canal, pero si usted entra a ese canal y pone entre comillas en una búsqueda guerra semántica, usted se va a encontrar una cantidad de predicaciones exactamente sobre ese tema. Entendamos por favor el concepto de guerra semántica para ver qué es lo que estamos viviendo con esta modernidad lingüística. Guerra semántica es el uso inteligente de las palabras para producir resultados en las personas más allá de lo que conscientemente alcanzan a percibir. La guerra semántica tiene muchas expresiones. La más leve es cambiar el nombre de las cosas para que no suenen tan mal. Por ejemplo, guerra semántica, parte de la guerra semántica es llamar al aborto interrupción del embarazo. Parte de la guerra semántica es llamar al matrimonio entre homosexuales matrimonio igualitario. Parte de la guerra semántica es llamar a la eutanasia muerte digna. Después de que tú has oído muchas veces la expresión muerte digna, matrimonio igualitario, interrupción del embarazo, derechos reproductivos de la mujer, tú empiezas a pensar que en ese tipo de contenidos y de mensajes hay un avance social. Eso es guerra semántica. Es el uso inteligente de las palabras para que tú no tengas un rechazo emocional y puedas ser manipulado. Eso es guerra semántica. Pero la expresión más fuerte de la guerra semántica es la que tiene que ver con lo que ya aludíamos hace unos cuantos minutos. Llamamos guerra semántica a aquello de utilizar las llamadas palabras bandera y palabras dragón. ¿Qué es una palabra bandera? Llamamos palabras bandera a aquellas palabras que se ponen de moda y que se convierten como en fetiches, que parece que tuvieran un poder mágico para conjurar el buen resultado de un discurso. Entonces, por ejemplo, una palabra típica, bandera, en nuestra época es la palabra tolerancia. Por el contrario, que a ti te digan intolerante quiere decir que tú realmente no deberías existir. O sea, deberían cancelarte no solo de las redes sociales, sino que deberían prohibirte salir a la calle, mirar por una ventana, tomar agua fresca y otras cosas. Entonces la guerra semántica lo que hace es canonizar una serie de palabras que constituyen el universo simbólico y el ideario de multitud de personas. Es decir, hay muchas personas que de una manera inconsciente pero al mismo tiempo apasionada se aferran a esas palabras.
Repito, palabras típicas como igualdad, como tolerancia, son palabras muy representativas, son palabras que llega el momento en el que tienen que estar en un discurso. Si usted toma prácticamente cualquier político, cualquier influencer, tiene que ir por ese lado. Yo por eso creo en los milagros, porque usted se da cuenta que con este tipo de discurso, que haya tanta gente que dice que quiere oír esto, yo digo, eso es como un milagro. Porque uno va exactamente en contravía de todas esas cosas. Entonces ahí te das cuenta lo que significan las palabras bandera. Esas palabras bandera son las que aseguran en un discurso que tú y yo estamos en la misma página. Entonces, si tú estás en un discurso con jóvenes y tú empiezas a hablar de que hay que tener mente abierta y hay que hablar de la custodia de las libertades individuales y hay que tener una mente tolerante y hay que buscar una sociedad igualitaria, ya de inmediato la gente siente, yo conecto con él, yo conecto con él, yo conecto con él. Y después de que la gente ha conectado demasiado con el que está hablando, entonces el que está hablando puede hacer casi lo que quiera con esa masa. Es una de las características de la psicología de las masas. Esas son las palabras bandera. Pero casi más importantes que las palabras bandera son las palabras que sirven para hacer los exorcismos secularistas o secularizados de nuestra época. Nuestra época no cree en el diablo. ¿A qué llamamos un exorcismo secularizado? Llámase exorcismo secularizado a aquellos rituales mediante los cuales se expulsa y se declara digno de las peores penas el que haga o diga determinadas cosas. Por ejemplo, si tú llegas a decir que el hombre y la mujer no son iguales, ¿cómo así? Un momento, pero ¿qué ha pasado aquí? No, ¿cómo así? A ver, reúnan los palos, enciendan la hoguera. O sea, hay que acabarlo. O sea, eso no puede estar sucediendo. Hay que exorcizar, hay que sacar de la estirpe humana a todo el que no piense las palabras bandera. Hay que sacarlo, hay que excluirlo completamente. Normalmente esas palabras dragón se utilizan como insulto. Claro, uno después de un tiempo ya no se asusta por los insultos. Lo he comentado en un grupo de oración, una comunidad de oración con algunos laicos aquí en Bogotá, eso se llama Familia Espiritual. Les he comentado sobre lo que a mí personalmente me ha sucedido en esto de redes sociales. Prácticamente yo todos los días recibo maldiciones, a mí me maldicen todos los días hay gente que me maldice, por distintas razones. Algunos protestantes, por ejemplo, yo siempre quiero y me fascina que detrás de mí, cerca de mí, esté la imagen de mi Señor crucificado, porque lo amo, porque ha hecho todo por mí. Me encanta, me fascina que esté el Santísimo Sacramento, me encanta, me fascina que se vea la Santísima Virgen, porque ella es la culpable que yo haya salido de la Nacional. Ella fue la que me sacó de la Nacional, denle un aplauso a ella, por favor. Pues usted viera el lío que me hacen los protestantes con ese tema. Hay un video que tengo que es de los que más visualizaciones ha logrado, bendito sea Jesús. Creo que está por el orden de 600,000 visualizaciones. Ese video se llama Empezar a leer la Biblia o Cómo empezar a leer la Biblia. Oiga, me han caído los protestantes, pero ¿de qué manera? Ellos creen que la Biblia es solo de ellos. Y que el católico no puede hablar de la Biblia, porque el católico por definición no sabe de la Biblia. El católico solo sabe de sus devociones y del purgatorio. El católico no sabe nada de Biblia. Cuando se encuentran con un sacerdote católico que habla de Biblia y que parece que es como interesante la cosa, literalmente me han maldecido de una manera escandalosa, una cantidad de protestantes ahí. ¿Y qué hace usted con ese ídolo? ¿Y cómo puede ser usted verdadero? Idólatra. Esas son las palabras dragón. En el mundo religioso una palabra dragón que utilizan los protestantes con uno es esa. Claro, la primera vez que yo empiezo a mirar en mis comentarios moderados, por supuesto, o sea, con moderación, o sea, con ejercicio de un moderador, porque no son comentarios moderados, son comentarios con ejercicio de un moderador, que en ese caso soy yo mismo casi siempre. Oiga, y entonces yo empiezo a ver
que ahí más o menos me maldicen a mí, a mi familia, a mi estirpe, todo lo que yo toque, cuando entre, cuando salga. Mejor dicho, las más profundas maldiciones del mundo judío deben caer sobre mí, porque, claro, uno al principio uno se impacta, no, o sea, no es un deporte bonito que te estén insultando, que insulten a tu familia, que insulten a la Virgen, que insulten la Eucaristía. Eso no es ningún deporte bonito. Pero llega un momento en el que uno le pierde el miedo a eso. Y uno le pierde el miedo a eso porque uno se da cuenta que la misma Biblia es la gran respuesta. Y uno se da cuenta que cuando San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso sigue siendo cierto hoy. Tan cierto hoy como fue cierto en el siglo I. Entonces uno pierde el miedo. Pero eso es lo que son las palabras dragón. ¿Y qué pasa? Que en el mundo de las redes sociales, en el mundo donde lo peor que pueden hacer es excluirte, muchas chicas no aguantan. Cuando una compañera las mira de arriba abajo y dice, Rosalvita, ¿tú eres homófoba? No, mira, si le hubiera dicho calva, sucia, maloliente, no se hubiera sentido tan insultada. Pero a ella que le vayan a decir que es homófoba, no, por favor, no, de ninguna manera, claro que no, yo de ninguna manera. Ese es el poder de la modernidad lingüística. Nosotros estamos bajo el hechizo de palabras y tenemos un miedo terrible a los insultos. Si ustedes quieren que sus hijos sean católicos, prepárenlos para que tengan cuero duro. Si los hijos de ustedes no tienen cuero duro, la poca fe que llegó cuando hicieron la primera comunión, y ojalá la hayan hecho en la parroquia Corpus Christi, luego les doy los horarios de despacho parroquial. La poca fe que hayan podido lograr hasta la primera comunión se va a perder. Así de sencillo. Entonces hay que educar a los hijos y hay que educar a los alumnos para que tengan el cuero duro, porque les van a pasar estas cosas. Y hay que hablar de estos temas con ellos. ¿Qué pasa? Esa es una conversación que un papá debe tener con sus hijos. Hijo, ¿qué pasa si a ti te dicen intolerante? ¿Qué pasa? ¿La presión arterial se te altera? ¿El ritmo cardíaco cae? O sea, ¿qué pasa contigo? Hay que entrenar. Una idea que está de fondo en esto es lo que les puede decir este predicador. Otro predicador dirá otra cosa y tendrá que responder ante Dios como yo tengo que responder ante Dios. Pero este predicador no les va a decir otra cosa. Y este predicador lo que les tiene que decir es que hoy la familia tiene que ser lugar de entrenamiento. Si no se lo había dicho antes alguien, yo se lo digo. Lugar de entrenamiento. Porque las circunstancias son esas. Precisamente para no tenerle miedo al mundo. Porque si nosotros empezamos a encerrarnos, el miedo crece y crece y crece. O sea, la respuesta no va a ser esa. Entonces, un aspecto de la modernidad lingüística es esto de la guerra semántica, que requiere mucho entrenamiento. Por eso todo papá católico, toda mamá católica tiene que formarse muchísimo en estas cosas. Por favor, tomen esta conferencia simplemente como un abrebocas. Hay muchas más personas, quizá con mejores cualificaciones que yo, que estamos hablando de estos temas. Pero por favor, papás, mamás, interésense por esto, edúquense, fórmense en esto. El otro aspecto de la guerra lingüística, de la modernidad lingüística, es el problema de que las palabras, usted sabe que son organismos vivos, y las palabras van cambiando de definición. Y hay 3 palabras sobre todo que en los últimos años han cambiado radicalmente de definición. No son 3, son 4, según tengo por aquí. No son 3, sino 4. Le voy a decir 4. Primera, la palabra libertad. Para la inmensa mayoría de la gente, libertad significa que me dejen hacer lo que se me da la gana. Con esa definición tú puedes gobernar a cualquier muchacho y a cualquier muchacha. Porque efectivamente, después de que un muchacho levanta la bandera y dice, libertad es hacer lo que se me dé la gana, tú ya descubriste cómo gobernarlo, manéjale las ganas. Y hay toda una ciencia para el manejo de las ganas. En esa ciencia en donde entra psicología, sociología, economía, estadística, inteligencia artificial, machine learning, big data y todo ese tipo de cosas,
Ese conjunto de disciplinas se llama marketing. Y yo tengo algunos amigos que están en el mundo del marketing, son más o menos buenas personas, más o menos. Pero entonces, ¿cómo defino yo el marketing? El marketing es el arte de entrar en las ganas de la gente. Si tú no logras que la gente sienta ganas de comprar ese zapato, o de remodelar esa cocina, o de comprar ese tiempo compartido en no sé dónde, o de ir a ese viaje, si tú no logras que la gente tenga ganas, tú eres otra cosa, pero tú no eres marketing. El marketing es el arte de tocar las ganas de la gente. Entonces, para mí, todo muchacho que dice, o todo hombre, porque también hay hombres adultos, algunos de ellos ya realmente bastante viejos, decaídos, gente que ya uno la ve consumida por los años, pero siguen pensando que la libertad es hacer lo que se me dé la gana. Pues yo te digo, si tú piensas que la libertad es hacer lo que se te dé la gana, ya le dijiste a los dueños del marketing, que son los dueños de las grandes empresas en el mundo, ya les dijiste: aquí estoy, mis amos y señores, aquí estoy, gobiernenme, hagan conmigo lo que quieran. Y esa es la libertad tuya. Pero millones y millones de personas creen que esa es la definición de libertad. Segunda palabra. Esto es muy delicado, una vez más, con nuestros niños y jóvenes. Segunda palabra, la segunda palabra es amistad. La definición actual de amistad para la mayor parte de los chicos y chicas que yo conozco se parece muchísimo, pero demasiado, a lo que en mis tiempos de infancia y juventud se llamaba cómplice. Es decir, hoy un amigo es el que me apoya, no importa lo que suceda. Pero apoyarme significa sigue la línea de mis deseos, sigue la línea de mis proyectos, sigue lo que a mí me gusta. Eso es lo que significa que me apoye. Dicen en inglés, no matter what. No importa lo que suceda, el que me apoye. Ese es mi amigo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una muchacha, yo vuelvo sobre el aborto porque ustedes ven que es el crimen que más le dolía a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Entonces, si yo soy una mujer embarazada y yo, mujer embarazada, quiero abortar y he decidido abortar, amiga, ¿quién es? La que me acompaña al abortuario, me espera, luego me recoge, luego me da los calmantes y luego me dice, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Esa es una amiga. Entonces, fíjate que en realidad la definición de amistad con la que están funcionando muchos de nuestros jóvenes es la persona que me confirma en lo que yo deseo, que me apoya en mis planes y proyectos. Y si mis planes y mis proyectos son matarme, entonces me apoya en matarme. Recientemente, sí, eso da risa, por ahí alguien se reía, pero recientemente una muchacha fue condenada en Australia por eso, porque resulta que el novio vivía hablando de suicidarse. Y entonces esta muchacha dijo, no, yo te voy a apoyar. Y la manera de apoyarlo fue, ¿qué pasa que no te matas? Ahora te puedes matar, ¿por qué no te matas hoy? A ver, procede a matarte. Y hasta que se mató. Entonces ella fue acusada penalmente. Esa es la definición. Ojo que estas cosas tienen repercusión inmediata en la vida de la sociedad. Entonces la modernidad lingüística tiene esas implicaciones, la guerra semántica y el cambio en la definición de las palabras. Llevamos dos palabras, la palabra libertad y la palabra amistad. Otra palabra que tiene pésima definición en nuestro tiempo es la palabra justicia. Para muchísimas personas la palabra justicia significa simplemente un refinamiento de la venganza. Para muchísimas personas la justicia significa eso. La justicia significa la capacidad de infligir daño proporcional a la persona que hizo daño. Y esa es la definición con la que está funcionando mucha gente. Justicia significa revancha, justicia significa venganza. En la palabra justicia se excluye todo lo que sea perdón, lo que sea reconciliación y sobre todo la palabra o una de las palabras más sagradas del Nuevo Testamento, la palabra conversión. Y resulta que si usted va a dikaiosune, que es la palabra griega para justicia, y que es una de las palabras centrales en toda la predicación de nuestro amado apóstol San Pablo. Si usted va a la dikaiosune de San Pablo, usted se da cuenta que la justicia de la que él habla es una justicia que es compatible con el amor, con el arrepentimiento, con la conversión.
Pero la idea de justicia que se ha metido aquí, especialmente en muchos grupos de derecha, es: justicia significa golpear duro, que me golpeó duro. Justicia significa revancha, y esa definición se impuso. Y tenemos un grave problema porque hay grupos que están tomando la justicia por su propia mano. Si no, ¿de dónde cree usted que surgen esos grupos como los skinheads en Europa? Aquí hay algunos, ahí como para la muestra, más o menos. Pero los grupos grandes están allá y ellos creen que están haciendo justicia. Y esa ideología realmente perversa, diabólica, de la supremacía blanca, el white supremacist, ¿en qué se basa esa gente? Ellos se basan en que este es nuestro país y tenemos que hacer justicia sobre aquellos que lo están desordenando. Llámense mexicanos, hispanos, negros o lo que sea. Están tomándose la justicia, fíjate el problema. Entonces tenemos graves dificultades en la modernidad lingüística. La otra palabra, la cuarta palabra, es menos gritona. Esa cuarta palabra es meditación. Yo conocí un tiempo feliz, mis queridos amigos, tiempo feliz para mí, en el que la palabra meditación significaba: meditación es una consideración, una reflexión ordenada sobre un punto de vida espiritual o sobre un pasaje bíblico, sobre alguna virtud. Entonces, por ejemplo, había libros muy famosos. Muchos de nosotros en nuestra juventud conocimos las obras siempre inspiradoras de aquel gran jesuita, el padre, no, él no era padre, de Alonso Rodríguez. Era una obra maravillosa, llena de meditaciones. ¿Qué significa hoy meditación para la gente? Meditación significa que tú juntas el dedo medio con el pulgar, columna recta, posición de loto. Y lo más importante, hacer caso omiso cuando se te empiecen a dormir las piernas. Respirar pausadamente. Entonces, esa palabra cambió completamente de significado. Y esto es gravísimo, porque hay gente, incluso en la arquidiócesis de Bogotá, hay gente que está creyendo que hace más meditación cuanto más se aproxime a estas prácticas orientales, tipo yoga y tipo cosas de esas. Y esto está haciendo un daño terrible. Si ustedes quieren saber lo que es meditación, si ustedes quieren saber lo que es oración contemplativa, si ustedes quieren saber lo que es la verdadera entraña católica, acérquense a los santos. Y este lugar que tenemos aquí está bendecido por la herencia espiritual de un santo que sí sabía de meditación, de oración y de contemplación. Ese padre bendito, fundador de los sacramentinos, se llama Juan Aymar. ¿Sí sabían o no sabían? Muchos sí, otros no. Julián, ¿yo dije Juan? Perdón, ya me he equivocado varias veces. Julián, gracias, Julián Aymar. Gran sacerdote, eso es meditación. ¿Cómo se alimentó él? ¿Cómo llegó a ser ese adorador eucarístico? ¿Cómo llegó a ser ese hombre de fe y de celo por el evangelio? Con las verdaderas meditaciones. En cambio, lo otro, ¿qué es? Lo otro es una especie de anestesia cerebral para que tú tengas la suficiente tranquilidad de seguir trabajando en tus proyectos, en tus ganancias y en tus negocios. Entonces hay que tener cuidado con la palabra, mis hermanos. La modernidad lingüística significa la vertiginosa transformación del lenguaje que está sucediendo ante nuestros ojos y que tiene dos elementos destacados. Primero, la guerra semántica, acuérdese, las palabras bandera, las palabras dragón. Y segundo, este tema de las redefiniciones de las palabras. Y todo esto está afectando tremendamente a las familias. Yo me pongo a pensar, volviendo por un instante a esto de la justicia, yo me pongo a pensar, una persona que tiene solo esa idea de justicia como venganza, ¿cómo podrá entender los dolores sociales de tantas personas? No le importan, en realidad no le importan, lo único que le importa es que lo mío esté bien y que los demás que hacen daño se hundan. Eso es muy doloroso. Hay personas que tratan los movimientos sociales como si fueran simplemente mosquitos que hay que fumigar, que dejen de hacer ruido. Eso tampoco se puede. Y aquí vuelvo a la famosa marcha del 21, por eso yo admiro la posición de nuestros obispos, otros no estarán de acuerdo, yo la admiro.
Porque los obispos dicen claramente, es que sí hay que protestar muchas veces, es que sí hay que marchar. Si a usted la vida le funciona y todo le va bien, su único problema es fumigar a los guerrilleros para que dejen de hacer cosas perversas. Y ese es todo su problema. Pero ¿y el que no? ¿Y el que no tiene? ¿Y el que no alcanza? ¿Y el que se siente presionado desde hace años? ¿Qué pasa con él? Entonces, por eso es tan importante cuidar las palabras. Bueno, llevamos en este momento 3 modernidades. La última la voy a mencionar porque ya dije que la iba a mencionar, que es la modernidad teológica. Esa tiene que ver con una herejía que se llama el modernismo. Y el modernismo hay que cuidarlo y hay que tener cuidado porque el modernismo como herejía nunca murió. El modernismo es una herejía que el Papa canonizado, por supuesto, San Pío X, llamaba resumen de todas las herejías. El modernismo, amados hermanos, ¿en qué consiste? Es una forma de pensar que surgió en el seno de la Iglesia Católica. Especialmente hay un líder católico muy fuerte que se llama Loisy y se pronuncia Loisy. Loisy, que por supuesto era un francés, Loisy era un sacerdote que es uno de los grandes impulsores de esta herejía modernista. Sin entrar en demasiados detalles históricos, ¿qué fue lo importante de la herejía modernista o lo grave de la herejía modernista? A ver, es como un intento de que el evangelio, la iglesia, se acerque a la sociedad o la sociedad a la iglesia. Pero ¿cuál es el grave problema de la herejía modernista? Que en realidad el movimiento se ve solo como que la iglesia se parezca cada vez más a la sociedad. Y si la sociedad sigue el pensamiento científico, entonces la iglesia debe aplicar el pensamiento y el método científico. Y lo que no quepa del método científico lo descartamos. Le voy a decir unos nombres, usted no se preocupe por esos nombres, de todas maneras esto queda grabado, pero yo sé que estos videos los ven también personas que han estudiado teología, entonces por eso hay que decir nombres, por eso hemos dicho algo así. Un nombre muy importante es un teólogo protestante llamado Rudolf Bultmann. Bultmann, B-U-L-T-M-A-N-N. Rudolf Bultmann, por ejemplo, decía que el mensaje del evangelio tenía que ser despojado de toda su corteza mítica. Claro, como los milagros no caben dentro de una mentalidad científica, porque la ciencia no tiene cómo explicar los milagros, entonces la gran solución para Rudolf Bultmann era: quitemos los milagros de la Biblia. Esa mentalidad se ha metido también dentro de la Iglesia Católica. Cuando usted se encuentra a un sacerdote, cuando usted se encuentra a un predicador que trata de escamotearle o mezquinarle los milagros a Jesucristo, muy probablemente tenemos una de las muchas salpicaduras de la herejía modernista. El milagro con el que todos se ensañan al principio es el milagro de la multiplicación de los panes. No sé por qué le tienen tanta rabia a ese milagro, a mí me parece bonito, pero le tienen rabia a ese milagro. Que no hubo multiplicación de los panes, que ninguna multiplicación, que todo fue un compartir solidario. Bueno, cada vez que dicen eso, que ya lo he oído muchas veces a distintos sacerdotes de todas las estaturas jerárquicas en la iglesia, todas. Cada vez que dicen eso, entonces yo digo, bueno, ¿cuál va a ser el siguiente milagro que le vas a quitar a Cristo? Supongo que será que caminó sobre el agua. Entonces, ¿cómo lo vas a explicar? Porque la multiplicación de los panes fue que repartieron, ok. Entonces, caminar sobre el agua, ¿cómo fue? A ver, explícame bien. Entonces, ¿cómo fue? Que es que en el lago de Galilea había unas ciertas piedritas. ¿Sí? ¿Y la resurrección de Lázaro? Pues fácil, era un ataque de catalepsia. Y la catalepsia produce olor de cadáver, ¿cierto? Porque ahí dice, ya hiede, ¿no? ¿Te acuerdas que dice el texto? Ya hiede. La catalepsia produce olor de cadáver. No produce, sino que eso lo agregaron para embellecer el texto. Ya entiendo, claro, lo agregaron para eso. Y el paralítico que se levantó era un ataque de nervios que lo mantenía incapaz de moverse. Pero dice que era paralítico de nacimiento, sí, porque era muy nervioso. Toda esa manera puerca de tratar la palabra de Dios viene de esta mentalidad. Viene de la mentalidad de eliminemos todo lo sobrenatural.
Y a mí me da ternura, me da rabia, como ustedes se dan cuenta, es normal que uno le dé rabia porque uno ama a Jesús. Porque uno sabe que cada milagro de Jesús no era un deporte, no era por perder el tiempo, no era simplemente por decirnos sean buenitos. Estoy seguro que Jesús no hacía milagros simplemente por eso. Cada milagro de Jesús es un anuncio, es un grito del corazón de Papá Dios trayendo el reino de Dios. Por eso me duele que le quiten milagros a Cristo. Pero después de que se me pasa la rabia, a veces me da risa y a veces me da ternura. Porque muchos sacerdotes no son malas personas, pero muchos sacerdotes que predica estas cosas, en el fondo tiene una intención que es modernista. ¿Y cuál es la intención modernista que tiene? Mira, si yo hablo de milagros, pues la gente va a creer que estoy con un cuento de fábulas. Entonces, ellos creen, ¿sí? En su mente, en sus cabecitas, ¿sí? Ellos creen que quitando milagros le están acercando el evangelio a la gente. Como quien dice, si se la pongo más facilita, bien facilita se la voy a poner. Y si se la pongo bien facilita, ahí sí van a creer. ¿Dónde estuvo la mata de esa manera de pensar? Pues Rudolf Bultmann era alemán. ¿Dónde estuvo la mata? Pues en Alemania. ¿Cuál es la iglesia que está perdiendo fieles a mayor velocidad en el mundo entero? Alemania. Claro que algunos en Alemania todavía creen que todos los demás tenemos que ser como ellos y que lo que ellos digan y hagan, todos los demás tenemos que imitarlo. Ese es el miedo, ese es el dolor que muchos tenemos con eso que se ha llamado el camino sinodal alemán. Porque ya ellos dijeron que eso no se llamaba sínodo, sino camino sinodal. Y quieren que se llame camino sinodal para que no se aplique el derecho canónico a ellos. Y esa es la iglesia que me va a decir a mí cómo tengo que ser yo cristiano. Gente que juega así con el derecho canónico son los que me van a decir a mí, ¿cómo tengo que ser yo? Ustedes vieran los ruegos, los tengo aquí, en este aparato, en este celular, en este chat, los ruegos de gente que escribe desde esos lugares, desde Alemania, desde Suiza, que están en las mismas condiciones. Gente pidiendo, Padre, por favor venga, por favor venga. No es porque uno sea bueno, no me lo tomen por ese lado, porque no es así, no es que uno sea bueno. Lo que pasa es que la escasez es tan grande que la gente se agarra a lo que sea. Sí, eso es así. Yo no tengo la idea de que yo sea un buen sacerdote, yo no tengo esa idea. Como todos los demás, yo tengo que confesarme. La semana pasada me estaba confesando y me confieso con alguna regularidad. Yo soy un pecador. Pero fíjese el problema que tiene esta modernidad aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros creemos, nosotros significa muchas personas en la iglesia, se les ha metido en la cabeza que la manera de acercarse a la gente es ser como la gente. Eso no funciona. Jesús no trató de ser como la gente. Él era simplemente el humilde carpintero, hijo del carpintero en Nazaret, que pronunció las palabras absolutamente únicas que han podido llegar hasta nosotros. Entonces todos esos cuentos, eso de que el superior general de los jesuitas esté negando la existencia del diablo, eso es muy triste que pase. O sea, si uno conoce 3 cosas de San Ignacio, una de las cosas que conoce es que es el hombre grande del discernimiento en la Iglesia Católica. Por favor, hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, empezando por mí, yo lo necesito como todos. Pero es una tristeza, eso duele en el alma que esté pasando y eso es pura herejía modernista. Ese es un intento de decirle a la gente, mire, yo les voy a presentar una religión, pero ya verán ustedes. No, esperen, no se vayan. Algunos están yendo, no se vaya, hombre. Espere. Ya le quité el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Qué más quiere que le quite? Yo no entiendo el tema ese de concepción virginal. Pues vamos a quitarlo. Jesús nació de una relación de María y José. Ahora sí se va a quedar en la iglesia. Ya le quité ese. Ahora sí se queda. No me quedo todavía porque ese tema de la resurrección no me gusta. Entonces, mire, en realidad, ¿cómo le explico? O sea, el movimiento, la causa, la fuerza de Jesús vive. ¿Sí me explico? Vive, ¿sí? O sea, él se quedó allá en la tumba tranquilito, pero la causa de Jesús vive. ¿Ahora sí se queda en la iglesia?
No me quedo porque con ese tema de ustedes de que no dejan ordenar mujeres, espere, a ver, ordenémosla a usted. Y si empezamos a ordenar mujeres, ahora sí se queda. Esa es la humillante historia de la herejía modernista. ¿Hay algo bueno ahí? Sí, hay algo interesante. Y es que a todos nos tiene que doler que haya tanta distancia entre la iglesia y la sociedad. Pero la solución no es ni la mundanización ni la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso aquí, como se habla a veces de la ecología. ¿Qué se dice de la ecología? Que nosotros no tenemos ningún derecho de entregarle a las nuevas generaciones un mundo destruido, un mundo empobrecido. Si por culpa nuestra desaparecen especies, animales o vegetales, tenemos una responsabilidad ante las nuevas generaciones. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro que tenemos una responsabilidad ecológica, pero si tenemos una responsabilidad en el orden natural, tenemos una responsabilidad infinitamente superior en el orden sobrenatural, el orden de la fe, la esperanza y el amor. Entonces, ¿yo por qué predico esto, mis hermanos? Y el tema no soy yo, por supuesto. ¿Por qué estas cosas hay que predicarlas? Porque yo creo, cuando yo miro a los jóvenes, por ejemplo, ahí veo un niño que está sentado en primera fila, ahí está ese niño. Ahí me está saludando. Ese niño tiene derecho de recibir la misma fe que yo recibí. Me parece que es en 1 Corintios capítulo 11, donde dice San Pablo: yo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. Esa frase me impactó tanto que me la aprendí en la lengua original. Paredo kahumin hokai parelabon. Transmití a vosotros lo mismo que yo recibí. Es una injusticia que yo haya podido conocer la fe católica de una manera tan plena y que yo le regale una fe, o que yo le transmita a la gente una fe diluida, incompleta, mutilada. No tenemos derecho a hacer eso. Ese jovencito, ¿qué edad tiene el amigo? 8 años. Yo tengo en este momento más de 50 años. Aquí donde me ve. Ese niño tiene derecho a recibir la misma fe, incluso más completa, más enriquecida, más nutritiva que la mía. Porque ese niño tendrá que soportar batallas como las que hemos descrito en esta conferencia. Entonces, la herejía modernista hace muchísimo daño en la iglesia, porque es necesario que las nuevas generaciones puedan recibir toda la riqueza de la santidad. Lo que tuvo un Julián Eymar, ¿se dio cuenta que lo dije bien? Lo que tuvo un Julián Eymar, lo que tuvo un Santo Domingo de Guzmán, lo que hizo santo un Francisco de Asís, lo que enseñó un San Ignacio de Loyola, tiene que llegar intacto, puro, enriquecido a las nuevas generaciones. No es justo entregarle a las nuevas generaciones una fe rebajada, no es justo. Conclusiones. ¿Qué proponemos entonces para las familias? Son solo 5 cosas. Casi puede olvidarse de todo lo anterior si le va a poner cuidado a estas 5 cosas. 5. ¿Cuál es el remedio para todo este tema, para todos estos desafíos? ¿Qué pueden hacer las familias con todos estos desafíos? Mira, lo primero, tiempo. No se hace familia sin tiempo. Y tiempo significa horas. Horas con tu esposo, con tu esposa. Pasa tiempo con ella. Comparte con ella. Pasa tiempo con tus hijos. Tus hijos necesitan tiempo. Mira, los niños, las niñas, no son botones que tú espichas y ya dan una verdad. No. Cuando uno va a un laboratorio, le sacan sangre y le dicen: usted tiene tantos gramos, o tiene tantos microgramos, o tiene tal tensión, o lo que sea. Así no es con los hijos. Tú no le puedes poner un tensiómetro a tu hijo para conocer la verdad de tu hijo.
La verdad de tu hijo la conoces si compartes tiempo con él. Como una flor, en algún momento tu hijo se abre. En algún momento se abre. Y cuando tu hijo se abra, en ese momento te darás cuenta cosas muy bellas que tiene y tal vez desafíos que está enfrentando, dolores que padece. Papás y mamás sin tiempo con los hijos, no hay manera de que ningún otro remedio funcione. Tiempo con ellos. Y la única manera de tener tiempo con ellos es recortar tiempo de otras cosas. Si tú eres fanático de, qué sé yo, de películas o de Netflix o de paseos o de gran vida social, te invito a que consideres cómo vas a organizar tu tiempo. Porque si no hay tiempo con los hijos, no hay futuro con ellos. A los hijos no se les conoce en el momento en el que tú lo sientes casi a la fuerza y le digas, a ver, ¿qué es lo que le pasa a usted? Y ahora, ¿y esa cara? ¿Y por qué me hace esa cara? No me tuerza la boca. Le he dicho que no me tuerza la... A ver, no me tuerza la boca. No baje la mirada. A ver, explique. No, así no funciona. Es tiempo con ellos, es lo primero. Segundo, oración. Hay que hacer oración en familia. Acostúmbrense a tener, además de la Santa Misa, claro está, por lo menos un momento a la semana de oración en familia. Y detecten cuáles son las actitudes. Todo el que se va a apartar de Dios empieza por la pereza en la oración. Esa es una frase común a varios santos. Todo el que se va a apartar de Dios empieza por la pereza en la oración. Si usted, por ejemplo, tiene la saludable costumbre de un rosario semanal, en mi familia teníamos esa costumbre, rosario en familia, una vez a la semana, no era todos los días, era una vez a la semana. Si usted tiene la saludable costumbre del rosario una vez a la semana u otra práctica parecida, y usted empieza a notar que hay un hijo que nunca llega, o que responde mal, o que se distrae, ahí ya hay una señal, ahí se empiezan a conocer las cosas. Pero es que además la oración no es simplemente un método de diagnóstico, es un remedio precioso. Por favor, oren por sus hijos. Les voy a volver a contar aquí la oración más linda que hacía mi papá cuando nosotros éramos niños. Mi papá se inventó una oración, o yo no sé dónde la sacó, yo le pregunté y él me dijo que se le había ocurrido un día. Cuando nosotros éramos muy pequeños, prácticamente bebés, una oración que hacía mi papá era tomar los piececitos nuestros, y los bendecía varias veces con la señal de la cruz. Y le decía a Dios, mientras nos bendecía trazando la cruz sobre los pies, que siempre vaya por buenos caminos, que siempre vaya por tus caminos, Señor. Una oración preciosa. Mi mamá oraba por nosotros muchas veces. Hay un recuerdo muy lindo que tenemos. Todos nosotros tuvimos un temperamento suave y dulce, como ustedes están viendo. Todos lo tuvimos. Pero a veces uno se ponía de mal genio. A veces. Cuando nosotros nos poníamos de mal genio, la mayor parte de las veces, yo no me acuerdo una sola vez que mi mamá me hubiera reñido cuando yo estaba de mal genio. Pero una cosa que hacía mi mamá era que lo llamaba a uno. Venga acá, Nelson, venga, mijo, venga. Como uno sabía que ella no era violenta, pues uno iba tranquilo. Cuando ya estaba a tiro, no es eso, ese es un chiste, no era eso. ¿Sabe lo que ella hacía? Mi bendita mamá, que Dios la tenga en el cielo, ¿sabe lo que hacía mi mamá? Ella posaba su mano. Ellos oraban sobre nosotros. Ella posaba su mano sobre la cabeza o en los hombros o en la espalda. Y lo que ella siempre oraba era el credo. Y siempre nos infundió la devoción al credo. Y nos repetía, el credo es artículo de fe. El credo te va a sostener en la fe. ¿Será mi mamá? Además, cuando nosotros fuimos creciendo, mi mamá siguió con su vida de fe y de oración. Una vez mi hermano, ya todos éramos profesionales, ya cada uno en su vida, una vez mi hermano mayor llamó a la casa y le pregunta, mamá, ¿qué estás haciendo? Terminando un rosario, mijo, le dijo ella. Y entonces después comentaba mi hermano, es que la vida de mi mamá se ha vuelto una sola oración. Y ellos nos dejaron un testimonio impresionante de oración ambos, pero especialmente mi madre. Y mi mamá tenía este dicho que también quedó grabado en cada uno de nosotros, yo todo lo resuelvo con la oración.
Cuando uno tenía problemas en el trabajo, yo solo tuve un trabajo antes de entrar a la comunidad, después ha sido un solo trabajo todo. Pero yo tuve un trabajo antes de entrar a la comunidad, un trabajo remunerado, quiero decir. Y en ese trabajo, como todos, pues a veces uno tiene problemas con los compañeros, con el jefe. Mi mamá siempre nos decía, antes de que vayas a hablar con una persona, tienes que ponerla en remojo. Y el remojo es ora. Ora largamente por esa persona antes de cualquier conversación. Que esa persona pueda hablar contigo y no con tu rabia. ¿Qué opina de esa frase? Que esa persona pueda hablar contigo y no con tu rabia. Que pueda hablar contigo y no con tu amargura. Para que esa persona pueda hablar contigo tienes que orar mucho para desprenderte de lo que en este momento tiene poder sobre ti. Ora. Las familias tienen que llenarse de oración. Mire, si las parejas tienen que orar unos por otros, aproveche para orar. Usted tiene que ir a sus asuntos, a su trabajo, a sus negocios, a lo que sea. Ore por esa esposa, ore por ella. Y pídale al Señor la mejor manera para que ustedes se puedan entender. Entonces, primero tiempo, segundo oración, tercero, esto tiene un cierto orden. Tercero, diálogo, conversación. No permitan ustedes que sus hijos preadolescentes o sus hijos cuando son niños empiecen a encerrarse en el mutismo. No permitan eso. Ese es el momento de darles palabras, ese es el momento de conversar, ese es el momento de otorgarles el léxico emocional que va a servirles toda la vida. Hay que conversar. Una manera elegante que tuvo mi papá vive todavía, está bastante mayor, pero vive todavía y siempre en cualquier misión él va y me bendice. Él me bendice. Y entonces, como a veces la gente lo quiere a uno y a veces la gente aplaude y todo eso, entonces a él le preocupa mucho que yo me vuelva vanidoso. Le preocupa mucho, porque él quiere la salvación de mi alma. Entonces él dice, tú no te vayas a creer nada, porque tú eres solamente un mandadero, eso es lo que eres tú. Eso me dice mi papá, tiene 87 años, va para 88. Y entonces mi papá, ¿cómo hacía mi papá para ponernos a conversar? Uno de niño no tiene vocabulario, a veces no tiene interés y a veces uno solo quiere estar en sus juegos o en lo que sea. Mi papá, una cosa que hacía era conversarnos. Él nos conversaba, nos contaba cosas de su vida, de su trabajo, de donde él estaba. Había cosas que uno de niño no entendía, ¿qué será eso? Yo me demoré años en entender qué era la Contraloría General de la República, que era donde trabajaba mi papá. Después de que lo entendí, ya no quería recordarlo, pero bueno, en todo caso, mi papá nos echaba historias, nos contaba de su trabajo, de lo que hacía. Para nosotros era una incógnita porque él viajaba tanto, él tenía que hacer visitas fiscales como revisor que era de la Contraloría General. Y entonces, uno de niño uno no entiende por qué el papá se va tanto. Él nos contaba de sus viajes, a dónde estuvo. Nos traía cosas de por allá de donde estuvo. Cosas, pequeños detalles, regalos. Y hacía conversación. Mira, de oír al papá, uno también se va acostumbrando a que uno también puede hablar. Entonces, por favor, no vuelvan el diálogo con los hijos un interrogatorio, porque esa es la fórmula más eficaz para alejarlos. ¿Y usted? Ahora, ¿por qué mira así? Yo no sé, pero de un tiempo a esta parte, no sé. Yo le veo a usted una actitud, me hace el favor, Rosanita, así no es. Usted no va a lograr que ella hable más de esa manera. Tiempo, oración, conversación. Otra cosa que es muy importante, por favor, tengan presente que sus hijos viven asustados y viven confundidos. Hicimos una convivencia en mi grupo que les comenté, mi comunidad que se llama Familia Espiritual. Bueno, mi comunidad religiosa, los dominicos, ¿no? Dios pues no me concedió ser sacramentino, me tocó ser dominico. Bueno, el hecho es que entonces, ¿era lo que yo estaba diciendo? Estaba diciendo que lo más importante es
que los muchachos hoy están muy asustados y muy confundidos. Y en una convivencia que tuvimos de familia espiritual, lo que más me aterró fue ver que casi todos los jóvenes, con una o dos excepciones, decían: me siento confundido. Claro, les están llegando todos estos mensajes. Entonces, una cosa muy importante que le va a abrir muchas puertas en el corazón de su familia, de su esposo, de su esposa. Esto vale para los hijos, esto vale para los adultos mayores. Algunos incluso han querido aplicarlo a la suegra. Miren, ¿qué? Refuerzo positivo. ¿Cuál es una de las quejas que yo como sacerdote más escucho de los jóvenes? No hay manera de tener contento a mi papá. A mi mamá no le gusta nada de lo que yo hago. ¿Les duele eso? Refuerzo positivo. Nunca están contentos conmigo. Todo es problema para mi papá. Mi mamá solo me advierte y me advierte y me advierte que hay peligros y ella ve demonios en todas partes. Y ahora llegó de una conferencia que hicieron en la parroquia de Corpus Christi y llegó peor. Mire, óigame, uno tiene que saber dónde están los peligros. Pero usted debe tener cuidado en la manera como administra este conocimiento. Yo no quiero que usted llene de pánico y de pesimismo a sus hijos. Entonces la cuarta recomendación se llama refuerzo positivo. Mire a ver qué es lo que hace bien su hijo. ¿Qué es lo que hace bien? Y que su hijo pueda recibir ese refuerzo positivo. Hijo, te felicito, te quedaron bien amarrados esos zapatos. Bueno, y ojalá cosas más trascendentales también. Entonces, mire, estrategias, dele tiempo a su familia, eso no se reemplaza con nada. Y el tiempo no me venga con la historia de que yo les doy poquito tiempo, pero es tiempo de calidad. No, tiempo significa horas. Tiempo significa, muchas veces hay que sacrificar las aficiones que usted en otro tiempo tenía, que en otra época usted tenía. La gente dice que la vocación sacerdotal es heroica. Yo digo que hoy por hoy toda vocación cristiana bien vivida es heroica. Y que los que estén pensando casarse están pensando ser héroes. Porque no está nada fácil la situación con todo lo que hemos dicho hoy. Última recomendación. Recuerden ustedes que es importante dar a sus hijos verdaderos criterios de elección. Mire, últimamente me he encontrado una cantidad de papás, pero cantidad de papás, que lamentan el colegio a donde metieron los hijos. Pero es que es un colegio que les enseña 3 idiomas, es un colegio que tiene los más altos estándares, que en las pruebas saber quedó por allá altísimo, que es un colegio muy cotizado, es un colegio. Usted tiene que preguntarse una cosa: ¿qué va a pasar con la fe en Jesucristo cuando mi hijo esté ahí? Hace poco, en una de estas misiones aquí dentro de nuestro país, me contaba, esto fue una misión en el Huila, y me contaba una señora, con gran alegría nos enteramos de que nuestro hijo iba para una misión, no, sino iba para un posgrado, un doctorado, una cosa académica altísima. Iba, yo no sé si era para España o para Francia. Y entonces es todavía esa generación de papás que creen que por fin subieron de estatus. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. Al fin levantamos un poquito. Ya cuando uno puede decir esas conversaciones entre amigos esperando a que le pregunten por el hijo, ¿no? Hola, ¿y Albertico qué? Precisamente te quería contar. Albertico está haciendo su posgrado en Francia, imagínate, está haciendo un posgrado. Pues le salió, él siempre fue muy aplicado, y realmente ha destacado mucho. Claro, como yo vivía en Irlanda 6 años cuando estaba haciendo mi doctorado, yo sé cuál es la realidad de los colombianos allá, las borracheras que se pegan, los problemas, los malos ejemplos y todo eso. Pero los papás viven orgullosos aquí, viven orgullosos, felices. Pero la historia ¿a qué va? A que los papás creen que eso es muy grande hasta que regresó el hijo. Y de lo primero, segundo o tercero que les dice el hijo es: mamá, ya no me hables más de Dios. Volvió ateo, radicalmente ateo. Entonces yo lo que les pido es esto:
por favor, averigüen bien dónde meten a sus hijos, en qué grupos, en qué clubes, en qué comunidades, en qué asociaciones. Acuérdese que hay asociaciones masónicas para jóvenes, ojo con eso. Hay asociaciones masónicas para pescar jóvenes y siempre buscan a los más inteligentes. Casi nunca escogen gordos, pero gente inteligente, bonita, de buena clase social, y los meten en el cuento de que van a ser los grandes líderes. Los meten en el cuento de que van a ser líderes, y hay demasiada masonería metiéndose en la juventud. Y los papás felices porque el hijo está bien relacionado. ¿Bien relacionado con quién? ¿Bien relacionado con quién? Mire lo que ha hecho la masonería en este país y piense usted si eso es estar bien relacionado. Entonces dése cuenta, por eso le digo, para las familias, tengan criterios de elección y enseñen a sus hijos a elegir bien. Resumen de los últimos 5 puntos. Necesitamos tiempo. Eso no se reemplaza con nada. Porque usted no sabe en qué momento se va a abrir el corazón de su hija, el corazón de su hijo. Tiempo. Necesitamos oración. Necesitamos diálogo, conversación. Necesitamos refuerzo positivo. La verdad es que muchos de sus hijos libran unas batallas terribles y hay que animarlos, y hay que amarlos, y hay que felicitarlos, y hay que reír con ellos. Hay mamás que nunca ríen con los hijos. No ríen con los hijos, mantienen ese rostro adusto, como decía el Papa una vez, como en una cuaresma perpetua. Y el 5º consejo, ¿cuál era? Criterios de elección. Hermanos míos, sé que ha sido un poco extenso, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad y quiero pedir que nuestras familias sean reforzadas. Termino donde empecé. Familias, el poder. El verdadero poder para el futuro de un país, me atrevo a decir, para el futuro del mundo, el verdadero poder está en ustedes, está en sus hogares. Pónganse de pie, por favor. Señor Dios, que venga tu bendición, que venga la bendición de tu amor sobre estas familias, que venga la bendición de tu amor sobre todos los que escuchen estas palabras, y que entendiendo nuestra responsabilidad, porque todos tenemos alguna, seamos fieles a tu voluntad y verdaderos servidores, verdaderos ministros de la vida natural y de la vida sobrenatural. Y ahora en el nombre del Señor, con el mayor amor que puedo, les ofrezco la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.